Hola Silvana, buenas noches. Buenas noches, Inge. Sabes, no me he podido contactar por WhatsApp, como la caída que ha habido. Entonces, más bien, ¿de cómo te has enterado? ¿Cómo has logrado? He entrado a la plataforma de la carrera. Excelente. Sí, ya, seguiremos avanzando. He mandado nuevamente. Tenemos que hacer ahora manómetros. ¿Tienes, no? El PDF. Inge está en la plataforma, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, Es el mismo, pero yo creo que tenías la anterior clase, ¿no? ¿Ve? ¿Dónde está la actividad 10? ¿Dónde está las presiones manométricas? Están las tablas de conversión en el encabezado. ¿Lo tienes? sí, lo tengo, Inge. Excelente, porque hemos hecho el ejercicio 1, pero a partir del ejercicio 2, que es presión manométrica, ya no hemos hecho. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a las preguntas 2 para adelante. Ya. Entonces, las preguntas 2. La pregunta 2. Te enseñaré primero esto. Presión manométrica. Ya, la presión manométrica está referida a la diferencia de presiones. O como tú lo quieras ver, resta de presiones. Eso es. Tiene esta fórmula, presión 1 menos presión 2. A esa diferencia llamamos presión manométrica. ¿Se me escucha, no? Sí. Ya, perfecto. Esa diferencia es la presión manométrica. A ver, vamos a demostrar. Mira esto. Imagínate que tenemos una piscina. Entonces, en esa piscinita voy a tomar una diferencial de área y volumen. En sí voy a tomar un cilindrito, mira. No he dibujado bien mi cilindrito, entonces voy a dibujar otra vuelta. Este cilindrito tiene aquí área 1 y aquí área 2. Como es un cilindrito regular, la área 1 va a ser igual al área 2, igual a un A. ¿Ya? La presión está definida como la fuerza sobre área, una fuerza perpendicular sobre esa área. Ahora, despejando fuerza va a ser el producto de presión por área. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en cada punto, la fuerza sub I va a ser presión sub I por área sub I para particularizarlo. Ya, mira, sobre estas áreas que ya hemos dibujado, voy a plantear que tanto aquí como en este punto hay fuerzas que están actuando sobre esas superficies.
las fuerzas 1 y 2. Como mantenemos una condición de equilibrio, obedecerán la primera ley de Newton. Entonces, yo estoy escribiendo esta primera ley de Newton en el eje X, voy a expresar así: sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Dibujando un diagrama de cuerpo libre. Entonces, mire lo que estamos haciendo. Esto va a ser más fuerza 1. Y esto, como está apuntando al otro lado, menos fuerza 2 igual a 0. Ahora, como las fuerzas son, los vamos a colocar en función de las presiones, voy a colocar esto así. Más, en vez de fuerza 1, voy a colocar presión 1 por área 1. Y en vez de fuerza 2, voy a colocar presión 2, área 2, igual a 0. ¿Ya? Ahora, como las áreas son iguales, presión 1 por A, presión 2 por A igual a 0, las áreas se van a cancelar. Entonces aquí tengo presión 1 menos presión 2 igual a 0. Despejándolo y pasando al otro miembro, entonces voy a tener esto, de que la presión en este punto y en este punto son iguales. A esto estoy concluyendo, mire. La presión en este punto, en este punto, en este punto y en este son iguales. Es decir, las presiones en el nivel horizontal son iguales. Expresados en términos diferenciales, voy a decir de que la diferencial de presión o respecto, vamos a, eso lo expresaremos acá. La diferencial de presión respecto de X es igual a 0, es decir, en el horizonte las presiones son las mismas, son iguales. ¿Entendido? Sí, Ya. Así, por eso es de que cuando vamos a hacer manómetros, en el eje X, eso se trata, en el eje X, las presiones son iguales y vamos a saltar, vamos a hacer un artificio aquí. Vamos, veamos la presión en el eje Y ahora. Aquí tengo mi nivel de agüita y el mismo cilindrito estoy tomando ahí, con las mismas consideraciones de que esto es A, o sea, es la misma área, y de que en esos puntos aquí van a actuar la fuerza 1 y aquí la fuerza 2. Ahora hay un componente más que se va a agregar a esto. Va a ser ese componente propio del peso de este diferencial de volumen. El peso va a actuar. Ahora fíjate, haciendo un diagrama de cuerpo libre apuntando hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre voy a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también va a ser a 0 porque está en equilibrio. La fuerza 1 apunta hacia abajo, entonces eso va a ser menos, ya, las que apuntan arriba primero. A ver, apuntan hacia arriba así para que sea más bonito. La fuerza 2 no únicamente apunta hacia arriba, más la fuerza 2.
hacia abajo, menos la fuerza 1 y también, miren, menos el peso del cuerpo. Entonces, esa sumatoria va a ser igual a 0. Sabemos por el anterior parte, de que la presión 2, de la fuerza 2 va a ser presión 2 por área 2. Presión 1 va a ser presión 1 por área 1. Y esto va a ser igual al peso. Tenemos una variable, peso, que podemos expresarla en función de lo que se llama peso específico. Si te recuerdas, el peso específico es el peso por unidad de volumen. Por lo que si despejo peso, voy a tener peso específico por volumen. ¿Te acuerdas? Voy a reemplazar eso. Peso específico por volumen en vez de la W. Entonces, mi ecuación ya te va a quedar así va a quedar, estoy haciendo ya el reemplazo. Peso específico por volumen. Borramos esto. Ahora, el volumen de esta diferencial de volumen va a ser área por altura. Área por altura. Mira, esto voy a dibujar. Área, por algo he puesto esta H, por altura. Entonces, y como las áreas son iguales, hago la siguiente situación. Presión en el punto 2 por área. Menos presión en el punto 1 por área. Menos peso específico. Ahora el volumen va a ser área por altura y eso es igual a 0. Como las áreas son iguales, se van a simplificar y me queda esto. Presión 2 menos presión 1 menos peso específico por H. Y esa es, mira, voy a ahora borrar esto. Ya, voy a borrar todo. Tengo esta expresión. Presión 2 menos presión 1 menos gamma por H igual a 0. Pero ya botándolo al otro, despejando, perdón, este menos va a ser con más al otro lado y fíjese esta resta. Mire esta diferencia. Eso hemos definido nosotros, la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica también es el producto del peso específico por la altura del fluido. Entonces, ya tenemos otra definición con la cual se puede trabajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya, ok. Me haces nomás cualquier pregunta. Ahora fíjate esto. Esta diferencia gamma por H hemos puesto, pero puedo ponerle Y porque estoy variando a lo largo del eje Y. Si se ordeno, fíjate esto. Ya estoy reordenando. Estoy colocando adelante la presión 1 y multiplico por menos 1. Esto se vuelve presión 1 menos presión 2 menos gamma por Y. Aquí arriba es más, y aquí abajo es menos. Entonces, si nos damos de cuenta, mira esta diferencia. Se ve afectado, sí, aquí se ve afectado por cómo el fluido se coloca. Por ejemplo, miren, hacia arriba obviamente varía Y positivo, hacia abajo va a ser Y negativo. Entonces, hay esas variantes que se puede aplicar al eje Y. Yo voy a hacer esto en términos diferenciales. La diferencial de la presión respecto del eje Y va a ser el producto de gamma simplemente. Y aquí voy a colocar esto así. Más menos. Y lo que hemos hecho es esa variación de la presión respecto del eje X, que es igual a 0.
con estas dos vamos a resolver cualquier tipo de manómetro. ¿Se entiende? Bueno, ¿se entiende? Sí, Inge. Ahora, en un lenguaje más común, más tranquilo. En un lenguaje mucho más entendible, digamos, más simple. En el horizonte, las presiones son iguales. En el eje vertical, si sube es negativo y si baja es positivo. Éxito, recordate lo que he escrito. Si sube, disminuye. Por eso has hecho ya el ejercicio de las presiones atmosféricas. A nivel del mar, si has hecho, habrás notado de que vale 760. ¿Cuánto vale en la ciudad de La Paz la presión atmosférica? 495 milímetros de mercurio. Exacto. Pues fíjate eso. A ver, lee lo que dice en el eje vertical. Dice, en el eje vertical, si sube es negativo. Aquí estamos demostrando eso, de que mientras más vaya incrementando respecto de un nivel de referencia, la posición en el eje Y disminuye. Ahora, si hacemos por debajo, la presión va a aumentar. Si baja, es positivo. Eso nomás recordate. A ver, haremos esto. Miren, primero haremos un sistema de nosotros. Ya. Para resolver este sistemita, porque te voy a, lo primerito haremos plantear, es que voy a colocar esto, plantear la ecuación del sistema. Plantear la ecuación del sistema. ¿En qué consiste? Ya, mira. En gases, cuando has pasado en curso básico, tal vez te habían dicho, como está esto abierto, aquí es la presión atmosférica. Aquí va a ser la presión 1 del gas. Ya. Entonces tenemos que saber, tenemos que plantear su ecuación de este sistema. Vamos a distinguir estas zonas, por favor, Silvana. Fíjate esto. Estas dos partes. Esas dos partes, pues esta se llama meñisco. No es eso lo que está en la rodilla, en nuestro cuerpo, no. Meñisco se llama. Entonces, este meñisco, si alguna vez has podido comprobar cuando aforabas un líquido o una solución en un aparato volumétrico, en líquidos claros, por ejemplo, el agua, se forma así.
como una uña. ¿Te has fijado alguna vez eso? Sí, hija. ¿No ve? El líquido es claro, es como el agua, es así, la última partecita. Entonces, esos lugarcitos que estoy diciendo que son meñiscos, lo que lo he resaltado con amarillo, tienen esta forma. Aquí es el líquido, por ejemplo, aquí es líquido, y aquí es un líquido, puede ser líquido 1, y aquí puede ser un líquido 2. Es decir, es el cambio del líquido, es la frontera, es la zona donde cambia de fluido. Entonces, mire, lo que estoy diciendo de que cambia de fluido se puede observar porque voy a usar esto, voy a usar esto. A ver, mire, cambio de fluido, sí. Aquí fíjese, en esta parte no estoy llegando con verdecito, con verdecitos voy a llegar. Aquí es el gas, miren, gas está aquí hasta aquí. Hasta ahí es el gas. Entonces, miren, gas líquido es una zona de cambio de fluido. ¿Se comprende esto? Sí, hija. Ahora aquí, miren, aquí sigue el líquido, de pronto el meñisco y aquí es otra vuelta gas. Entonces lo importante es, primerito, identificar los meñiscos. Ya, mira, voy a hacer esto. Aquí voy a colocar presión 1. Ya, cuando has identificado dónde están los meñiscos, vamos a trazar estas líneas, fíjate, unas líneas perpendiculares. Mire esto. Lo que se realiza es, como es el mismo, mira, estamos trazando, es el mismo líquido, es el mismo fluido. Entonces, a nosotros nos interesa esta altura, esa distancia entre este meñisco y este meñisco. A eso lo voy a llamar H nomás lo van a llamar, o H1. ¿Por qué? Aquí va a estar un líquido 1. Ya, así para que no nos confundamos con esta presión, ahí nomás P no los voy a poner, o PA voy a colocar. P sub A lo voy a colocar, esto está, para que se distinga mucho mejor. Ya, este primer ejercicio, ¿me captas? ¿Me entiendes? ¿Me vas a entender? Vas a ver, lo demás es fácil. Pero hasta ahora se está entendiendo lo que estoy haciendo, ¿no ve? Identificamos los meñiscos en un mismo líquido y estamos trazando esa altura H. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, le estoy entendiendo. Ok. Entonces, ya. Voy a usar esto. Lo que se hace es así, mira. Voy a trazar esta línea amarilla hasta ahí. Esa H es lo que me interesa. Ahora, imagínate que hay un pescadito. Ese pescadito que está aquí, digamos, es una carrera. Aquí está el pescadito. Mira el pescadito. Estoy trazando una línea de puntos. En este lugar, todo eso es la presión 1. O sea, no hay problema. O presión A, diré. Se plantea el ejercicio así. Presión A. Así ya. Primero se parte de izquierda a derecha. Presión A, estoy colocando más este otro. Fíjate, el pescadito está yendo por aquí. Llega al meñisco, fíjate. El pescadito puede viajar por esta curva. Ya, aquí hay cambio de fluido, obviamente. Pero le da flojera. No quiere ir por esta curva. Entonces el pescadito se acuerda que hay una ley, hay un atajo. Esto, que dice que la presión en el horizonte es la misma. Entonces, fíjate,
Presión en este punto. ¿Será la misma presión en este punto, en el horizonte? Reitero, presión en este punto. En X le estoy llamando. ¿Será la misma presión en este punto Y? O para que no nos confundamos con las variables. Presión Z en este punto Z, ¿será igual a este punto M? Como Silvana. ¿Es igual o no es igual? ¿No es igual? Es igual, ¿no ve? Porque está en el horizonte. ¿Estás de acuerdo? Aquí está el eje X. Entonces, en el eje X, las presiones, ¿cómo son? Iguales. Exacto. Entonces, el pescadito es flojito, entonces se va a venir a este punto, se va a venir, va a saltar del punto Z, donde lo hemos llamado aquí, y va a saltarse al punto donde lo hemos denominado M. A partir del punto M, el pescadito, fíjate, comienza a subir. Al subir es signo negativo por ese caso, ¿ya? Y va a ser que el producto de esta altura y este líquido tiene un peso específico 1 por si acaso. Eso memorizata, ¿eh? Voy a escribir la ecuacióncita otra vuelta. Voy a escribir la ecuacióncita un momentito. Entonces así es, mira, fíjate aquí ya. Partimos de la izquierda. Presión en A. Sigue siendo aquí presión en A. De pronto viene aquí, salta, no hay problema. Pero aquí sube. Entonces voy a colocar menos peso específico 1 por altura 1. Cuando ya llega aquí, es el final de la carrera del pescadito. Ya es la meta. Entonces eso ponemos, es igual a la presión atmosférica. ¿Cómo es? ¿Entendiste? Vamos a volver a repetir, si gustas. Dije, sí, lo entendí. Entonces, mira esta ecuacióncita. A ver, vamos a plantear el otro panorama. Ahora ya lo voy a hacer con menos trazos, pero va a ser otro panorama que ya te imaginarás. Va a ser en el otro lado la altura. Si mira el menisco, esto, y mira esto. Aquí está, ese es el fluido que me interesa, lo que estoy achurándolo. Aquí va a ser presión A. Y aquí, como está abierto, esto va a ser la presión atmosférica. Entonces, yo trazo los meniscos, fíjate, trazo el menisco. Entonces, esto va a ser una altura 2, lo voy a llevar. O altura, sí, altura 2 lo llamaré. Esto que sea el peso específico 2 del líquido. Entonces, se hace así. Imagínate el pescadito está ahí, hasta aquí viene, pero de pronto aquí va a empezar a bajar, mira, empieza a bajar. No, en el horizonte no puedo saltarme aquí. Bajo nomás. Entonces, al bajar, eso se considera positivo. Entonces voy a colocar presión A, ya está aquí el líquido, aquí está el menisco. Comienza a bajar el pescadito, al bajar el signo positivo y vamos a tener el producto de estos dos, gamma 2 por H2. Llego a este punto, fíjate, en este punto, si tras una horizontal, es lo mismo en este punto, las presiones en esos puntos son iguales. Y mira, aquí ya es el otro gas, mira, aquí ya es gas. Entonces ya he llegado a la meta y eso le pongo presión atmosférica. Entonces, esta es la ecuación de esta segunda
versión del manómetro. ¿Se entiende? Silvana, ¿se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. A ver, ahora le pondremos más líquidos, ¿ya? Mire esto. Esto va a ser gamma 1. Este va a ser gamma 2. Y esto va a ser gamma 3. ¿Qué quiere decir eso? De que son propiedades de los líquidos en sus pesos específicos. Aquí tengo presión A. Y aquí, como está abierto aquí al final, la presión atmosférica. Lo que voy a hacer es esto. Mira. Meñisco, meñisco. Entonces voy a dibujar así esto. Aquí va a haber una altura 1. Otro. Meñisco con este meñisco. Aquí va a haber una altura 2. Y por último, meñisco con meñisco. Aquí va a haber una altura 3. A ver, quisiera que copies en tu cuadernito esto. Cópialo primero. Vamos a hacer juntos este ejercicio. Cópialo. Entonces aquí va a ser encontrar la expresión de la presión manométrica del sistema. Ese sería el ejercicio. Y fíjate, es lo que estoy dibujando ya estoy haciendo prácticamente el ejercicio de la pregunta 2. Dibújalo. Ya está, Inge. Perfecto. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es esto. Como ya lo has dibujado, en un mismo líquido se hace eso. Fíjate, tanto esto como esto. Aquí va a haber una alturita. Esa alturita lo voy a llamar altura 1. ¿Ya? Lo he escrito al otro lado, pero ya para que no sea muy saturado, aquí lo estoy escribiendo. Altura 1 va a ser esta. Ahora acá, en este lado, mira. Aquí y aquí. Dentro del líquido amarillo. Esta va a ser la altura 2. Vamos al siguiente. Mira, dentro del líquido ahora verde. Esto y esto. Entonces aquí va a ser la altura 3. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Entonces traza en el dibujito que has hecho las alturas 1, 2 y 3 respectivamente. Ya está, Inge. Ya. Mira lo que estoy haciendo. No estoy dibujando, sino estoy colocando dentro. Ya para que
Ya, esto, mire. Más que todo para el planteo. No, no tienes que borrar, no tienes que borrar. Simplemente estoy colocando ahí adentro. Es esa longitud que me interesa. Es lo que me interesa. Ya, ahora sí el pescadito, fíjate. Siempre el producto, como hemos demostrado, va a ser gamma por H. Cada líquido con su propia altura, cada líquido, es decir, con el peso específico por su altura se va a multiplicar. Entonces aquí ya pero como ya sabemos que se llama 1, 2 y 3, voy a plantearlo al pie de la pizarrita. Mira, se empieza así, por este lado, por el lado izquierdo. La presión A, de pronto vengo aquí. Pero mira, al otro lado está la altura, fíjate, al otro lado está esta alturita. Entonces puedo saltar de horizontalmente, salto aquí. Me evito cruzar toda esta curvatura. Como ya he saltado al otro lado, entonces me queda subir, ¿ya? Tengo que subir. Al subir es signo negativo. Y eso va a ser gamma 1, líquido negro 1, este es el líquido 1, por altura 1. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Luego, vengo aquí, mira, he llegado al otro meñisco donde he cambiado de flujo, ya estoy cambiando de flujo. Pero el pescadito, el submarino, no quiere recorrer esta curvatura. Entonces dice, en este punto